Un saludo para todos, mi gente, los saludo, les habla Juan Esteban Bonilla, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, pues nos encontramos tres integrantes del equipo de trabajo. Pues nada, les presento a mi compañero Jota. Bueno, mucho gusto. Yo soy Juan José, más conocido como J. Y sí, Listo, y también nos acompaña el día de hoy Ancestry. Háblamelo, people. Listo, pues el día de hoy este podcast es muy orgánico, es algo que acaba de surgir en este momento. Son las 3 de la mañana y pues nos surgió la idea de realizar la grabación de este episodio. Pues nada, este sería el episodio número 2 y pues nos gustaría mucho que se lo disfruten. Listo, gordo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, gente, nada, la idea es que la verdad a mí me intriga mucho. La verdad me intrigaría saber ustedes qué hicieron el día de hoy, eh, porque la verdad hoy en día la calle está muy sola. Papi, nosotros, pues el día de hoy fue una decepción, hoy tuve una decepción, qué pecado. pero pues es una cuestión que no vamos a discutir por el podcast. Eh, Listo. Es una cuestión personal, Juan Esteban. Cuestión personal. Si alguien está interesado en saber la cuestión, pues pueden escribirme a mi Instagram. Pero si yo, bueno, no, gente, la verdad es que sinceramente queremos tratar un poco acerca de los temas misteriosos, ¿no? De, s- de, de tratar de, de encontrar, ¿no? Lo que vendría siendo eh, El espíritu, mae, la luz. Sí, los sí, espíritus, ¿no? Sobre porque todo. bueno, pues, no, pues gente, bueno, lo que a nosotros nos gusta mucho es alinear nuestros chakras, ¿no? Y, y Papi, pues, Exacto. y papi, pues al- en este momento, pues mi compañero J y yo, ¿no? Nos encontramos en un desdoblamiento del alma. Aprovecho para contarles, gente. Eh, bueno, son temas personales, ¿no? Pero eh, solo júntense con, o sea, que sea legal lo que hagan. no fume marihuana, eso es malo. No, pero ya ahora sí hablando serio, Ya, ya, gente, ya, estos serios, somos muchachos, nosotros. serios con mi gente. Esta es la esencia de nosotros, listo. Queremos saber, o sea, para J ha tenido experiencias paranormales. Porque, La por ejemplo, verdad, yo quiero contar mi experiencia. Pero no me habla. Por ejemplo, a mí antes no se me paraba, pero me dieron una pastilla y ahora se me para normal. Mae, les voy a contar una cosa, mae. Total, ¿has tenido experiencias Les voy a desamor? contar una cosa. Yo soy De... virgen hasta el matrimonio, muchachos. gordo, yo creo que yo pues he tenido varias experiencias paranormales. Es un tema que con los años he aprendido a admirar y pues me gusta pues estar metido en este cuento de lo paranormal y todo. Al principio pues cuando somos niños considero que es un tema que genera mucha intriga y mucho miedo en nosotros porque pues es inquietante saber cómo todo este mundo y todo lo que nos rodea, que es como extra a nuestro mundo. Eh, Sí, la verdad. ah, y Mi pues, hermano, sígueme contando. pues nada, genera mucha intriga en todos y Mucha intriga. Sí, sí, intriga, no. No, la soplación. Seguimos mi vivos, gente, muchachos. No se mi sopló. gente pues, mi gente pues, les cuento que realmente es difícil la grabación de un podcast a esta hora, pues creo que la mente está muy nublada y pues realmente no llega la inspiración necesaria Para grabar. para grabar, pero pues nada, acá vamos a estar dándole. Acá Con las estamos mejores dándole. energías. Todo esto es Ah, por las palabras de apoyo, en especial a todas las babies que me escriben al DM. Eh,
Tranquilas, tranquilas, que a todas las voy a contestar. Tranquila. Pero tranquilas que patadas hay. Bueno, gordo, pues yo quisiera compartir varias experiencias paranormales pues de las que he vivido y pues nada, realmente no han sido pues nada, o sea, cosas nada del otro mundo, pero pues son cosas que realmente ponen a pensar y a trabajar la mente. Pero A niños, ver, antes de todo, alineen los chácaras. Alguien en los chácaras. yo que No sí les den quisiera, miedo. por ejemplo, ¿ustedes creen que las brujas existen o duendes? Las brujas, yo creo que sí. Pues a ver, por ejemplo, mi abuela Es paterna, una bruja. ella, Parece. mi abuela paterna, Carolina, eh, ella, pues la familia de mi padre, Yes. eh, es una familia que se crió en la finca del Páramo, y pues ellos allá veían muchas cosas. Entonces, por ejemplo, mi papá me contaba que un señor, cierta vez, él se sentía atormentado por una bruja, No, que, muchas en- gracias. que muchas veces llegaba una señora a pedirle cosas a él, a su casa, llegaba a pedirle sea azúcar o sal, y pues varias personas le recomendaron a este señor que durmiera con unas tijeras debajo de la cama y que cuando esta persona se le acercara, pues sacara las tijeras y intentara atacar pues a esta presencia que lo atormentaba. Y pues en efecto el señor hizo esto cuando sintió esta presencia y pues al otro día la señora que iba a ir a pedirle sal o azúcar, bueno, lo que fuera, pues se encontró con que la persona estaba rayada la cara y pues en efecto fue quizás una bruja o quizás fue coincidencia de la vida, pero pues la presencia o la fuerza que la atacó pues correspondía a la persona que diariamente le pedía sal en su casa. Y qué bueno, realmente. Pero Es sabes que una historia dura. Igualmente yo creería que eso es algo que es muy, muy ocasional, ¿no? Yo creería que también esto es algo que pasa muchas veces. Aprovecho para a todos los oyentes. Vamos a integrar a un compañero, sí, el cual es Doño. Preséntate, Doño. Bueno, yo soy Daniel Londoño. Bueno, como dijo mi compañero Juan Esteban, ya me dijo, pues ya me pueden decir Doño y espero aportar Moño. muchas técnicas También le pueden a decir moño, mi gente, moño verde, o el corroño. porque es un sapo. Cripa. Crifa. Y bueno, espero aportar mucho a este proyecto, muchachos. Vamos a romperla. De Sí, Daniel, mano. ¿has tenido alguna actividad paranormal? Sí, sí, cuando era chiquito. Cuéntanos. El tío lo Eh, tocó, ¿qué? no, no, eso ahorita lo cuentas tú qué te pasó, ¿cierto? Eh, Mi gente, segundo totazo. Seguimos. total. Bueno, no, eso, uy, es que hasta ahora uno no sabe qué decir bien. Cuéntanos. Papi, Daniel, cuéntanos lo orgánico, lo que te esto salga del es, esto corazón. es algo orgánico, ¿sí? Vas a Si hacer tú vienes como, a fingir, te pido por favor Porque que se salgas con puede la puerta ir. trasera. Pero no, yo sé que tú tienes en tu alma un alma buena. Por favor, continúa. Un espíritu lleno de Dios. Por eso fue favor, como, guíate. Escuchen, porfa. eso era, yo tenía para 8 años, era, no sé, era como la mañana, 1:30. Entonces me iba a ir a acostar, pero entonces mi habitación quedaba al fondo, era un pasillo larguísimo. Entonces en la ventana yo veía como una sombra. Entonces yo me fui a asomar, que era la sombra, pero pues que la vi en todo el pasillo mientras iba a mi habitación. Pero entonces cuando me fui a asomar a la ventana, pues la ventana era alta y cuando me asomé vi mi cara, pero era con una sombra de atrás. Entonces, pues ya todos estaban acostados en mi casa. Entonces yo cerré la ventana porque, o sea, o sea, era una ventana, pero se veía otra ventana a través de ella.
Y cuando yo Sí, cerré esa ventana ya se dejó de ver esa cosa y yo me acosté de una. a ver, ¿qué explicación le podrías dar a eso, Daniel? ¿O qué reflexión ¿Qué tiene sobre qué eso? sientes que viste al ver esta sombra, pues, reflejada en lo que podías ver en la ventana? O sea, No, nea, yo pensé que tenía alguien con qué lo detrás asocias? Pero usted cree con... que sí Pero o sí usted tiene que ver que, algo con lo paranormal. No sé, nea, pues Ah, eso se yo creo sentía que era muy... su tío, Nea. papi, porque, o sea, en este tipo de cosas, la mente juega un papel muy importante, porque la mente sin duda es muy traicionera, y pues más en estos casos, ¿no? Sí, como Eh, ahorita eso por la noche... Para mí es la superstición, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo a ustedes, una película de miedo, uno porque después no es capaz de dormir, ¿ah? Por la Bueno, misma no, superstición que pero te lleva a imaginar, yo sí soy capaz de dormir. yo también, que te pues lleva no. a bueno, en lo personal, sí, eh, es un poco complejo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, eh, no te rías, por favor, Daniel, qué pena, qué No pasa nada. pena, muchachos, pero en lo personal, yo sí quisiera aclarar, en lo personal a mí ver películas como, como por ejemplo El Exorcista de Emily Rose, ¿qué les parece esa película? La prefieres ver con Papi, tu una tío chimba para Como que... que El película. Exorcista se llama El Exorcismo de Emily Rose. Es una Es chimba película, ni se exactamente. lo recomiendo. Pues a mí sinceramente me parece suave, normal. Yo casi no duermo en 3 días, pero sí. Cabrón, vea, pues yo no sé si, pues no sé, yo me apasioné mucho por este tipo de temas, escuchando los podcasts de Dani, de Tripas, parce, y pues viendo a Dross y muchas cosas, pero entonces yo, o sea, de ver como tantas cosas y de enriquecerme como y de llenarme tanto de este tipo de cosas, yo dejé parce, perdí como la capacidad de asombro en cuanto a este tipo de cosas. Yo quisiera compartir una historia que vivimos pues mi familia cuando vivíamos en el barrio acá de San Joaquín, acá en Manizales. Pues esa casa, los que son afortunados de conocer el barrio San Joaquín, pues sabrán que es un barrio que tiene casas muy antiguas y pues en su mayoría con pisos de madera y son casas muy grandes. Entonces, pues esta casa en la que vivíamos era una casa de 3 pisos, en el cual cada piso se encontraba pues viviendo una familia. En la casa fallecieron 3 personas. En el primer piso, en los bajos, vivía un señor que se murió, pero realmente pues hablaría mierda si dijera que conociera lo que pasó pues en cuanto a este señor, porque realmente pues no tengo conocimiento. Entonces pues realmente no sé qué fue lo que sucedió con, con ese señor. En el segundo piso ocurrió un caso muy impactante porque pues un señor, perdón, una señora se suicidó. Esa señora pues, o sea, siempre fue una señora muy extraña y siempre dio como una aura o sea, muy distinta a la de las demás personas. Esta señora, según entiendo, era una trabajadora sexual y pues ella, pues su trabajo era en las noches y en el día se dedicaba ahí a tomar en la casa y a hacer En bulla y a el... Bullear. poner música. Fernando. Muchachos, por favor, seriedad. Continúe, continúe. O sea, Bueno, Modo seriecito. entonces, chicos, pues esta pues señora se dedicaba pues en el día a poner música y a tomar ahí en la casa y a hacer bulla y pues en la noche se iba para los bares a cumplir con su trabajo. Pues nada, ella un día llegó y se amaneció. Por favor, Responsable. por favor, por favor, por favor.
Pues nada, la señora llegó más o menos a la casa a las 5 de la mañana y pues llegó a poner música y pues despertó a mi abuela y despertó a, pues, a todos los que estábamos en la casa. Entonces, la señora supongo que también estaba ahí tomando y todo. Y pues tipo 11 de la mañana la música pausó y pensamos, no, pues ya la muchacha se acostó a dormir o algo. Y pues nada, entonces ella vivía con sus dos hijos, uno ya muy mayor y otro más o menos que contaba en ese momento con 12 o 13 años de edad. Mentiría si dijera que se de su edad exacta. Y pues nada, ya que este joven empezó a tocar al piso de su mamá y pues no le abría. Entonces pues nosotros, eh, como desde arriba, desde el piso de arriba se escuchaba el timbre de abajo, pues nosotros decimos decirle que pues que quizás su mamá estaba dormida porque dejó de escucharse la música. Entonces que si quería se podía entrar por el patio de nuestra casa para pues para bajar al patio de acá. Entonces normal, él entró y él se bajó a su patio. Cuando de un momento a otro empezamos a escuchar gritos. Él empezó a decir, ayúdenme, por favor, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Mi mamá, ayúdenme. Y pues nosotros inmediatamente bajamos y nos dimos cuenta que la mamá estaba colgada del marco de la cocina de la casa. Colgada. Estaba ahí colgada. Uy, uy, Se colgó con un saco muy atrevida. O y sea, pues ustedes la vieron. sí, nosotros la vimos A ti porque te toca contar. se veía desde la puerta, o sea, desde el patio de la casa de nosotros se veía la vieja ahí colgada. Entonces el joven se subió en el pollo de la cocina, o en el mesón, pues donde, o sea, donde se cocina, y con un cuchillo pues cortó el saco del que estaba colgada su mamá, y la mamá inmediatamente cayó al piso. Me va a Eh, quedar volando, fue un La golpe grave. seco, La fue un grave. golpe, pues, o sea, se escuchó obviamente duro porque era la madre ya o sea, un estaba, cuerpo ya ya tieso, estaba marica, frito, ya. y pues de verdad que este momento fue un momento muy impactante para mí y para todos. Sus manos ya se encontraban totalmente torcidas de la fuerza que hizo al, al, al perder su respiración. Pues sus pies también ya se encontraban morados y totalmente, o sea, eh, en una manera extraña, con los dedos contraídos. Y su cuello también estaba totalmente deformado, pues por el saco. Y pues básicamente esa fue la experiencia. Ahí entonces días después la casa la pintaron. ¿De qué color? No, esta marica se le fue la grabación. Oye, Oye, no, no, no. Todo bien. ah, bueno, mae, entonces pues días después la casa la pintaron y pues la dueña de la casa llevó un padre para que bendijera la casa. Y pues los que pintaban ahí se sentían que los tocaban por detrás, Ay, sentían que, o sea, dicen que esos trabajadores decían que a las 11 de la mañana, que fue pues cuando ocurrió este suceso, cuando el niño cortó el saco de su mamá, del que estaba colgada, cuando ella cae, ella hace un sonido. Ellos decían, ellos manifestaban que a las 11 de la mañana se escuchaba este mismo sonido cuando el cuerpo caía. qué mierda. Y pues también sentían que los tocaban por detrás, Me sin, chupan el sin culo, ¿qué? tomarlo de otras maneras. Eh, Ey, bueno, por No, favor, por favor, seriedad. seriedad, que estos son temas muy, 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 muy Muy curiosos, profundo, ¿no? y pero pues sí, entonces, muy y integrante. pues nada, ya después una persona se pasó nuevamente a esta casa. Eso en el momento generó mucho pánico en mí porque pues yo aún estaba muy pequeño y pues creo que, o sea, a esta edad no somos capaces de asimilar las cosas y Mm, no tenemos la suficiente madurez mental para afrontar este tipo de cosas. Entonces, pues es algo que fue muy difícil para mí y que pues no, o sea, el pari. No, duele pues la menos, verdad que es, más de la verdad chimbas que es algo. muy, la verdad que es muy, Entonces, pues, cuando una persona nuevamente habitó la casa,
fue un grupo de unas mujeres, una madre y sus hijas, supongo yo que era así, Están lindas las hijas. pues se encontraron que cuando ellas estaban en la pieza, les abrieron la puerta y pues veían la silueta de la señora que se había ahorcado. Y pues incluso esto es una historia que apareció en el periódico. Cuando esta señora se colgó, eso apareció en el periódico el Q o La Patria, pues no estoy muy seguro. Y pues nada, y la otra cuestión que pasó fue que en el tercer piso se murió mi abuelo. Eso fue ya ¿De qué se murió? fue en 2015. Él murió de cáncer. ¿Qué cáncer tenía? Tenía cáncer en la laringe, en la faringe, no me acuerdo, una de las dos. Entonces, pues, fue muy duro. Y también nosotros, pues, o sea, no como que él quedó asustando, pero Recoger los pasos, ¿no? sí, nosotros, pues, o sea, días después de que él murió, sentíamos como mi abuelo era una persona muy, muy grande y él era muy gordo y todo, y era muy acuerpado. Entonces, como esta casa era de madera y así vieja, cuando él andaba, la casa, o sea, se sentía los pasos en toda la casa. Pues días después nosotros empezamos a sentir estos pasos, así tal como eran los pasos de mi abuelo. Pasos así, pisadas grandes y pisadas imponentes. Y pues nada, chicos, es como lo más paranormal que he tenido en mi vida. Uy, yo gracias a Dios no he vivido nada paranormal. Y algún No, aporte de Ancestle. ¿Tienes algún aporte No, para la verdad que nosotros? es muy impactante lo que acaba de decir el compañero Bonilla, porque eso es pues no es una situación que pase muy comúnmente. no, y no queda con Mm, traumas después de ver todo eso. Eso Pues yo yo, creo que cabrón, demuestra. yo me imagino con qué traumas quedó Feliz. este joven. O sea, contar uno, decir, yo llegué a mi casa tranquilo, llegué a estudiar y vi a mi mamá ahí colgada. O sea, si yo me pongo en la situación, por ejemplo, de un psicólogo, que a mí un paciente me llegue con este caso, Embalado. pues, o sea, es una situación muy difícil y es una situación que, pues, no, o sea, no es para nada común, como lo menciona Cestle. Y pues, nada, yo considero que mucha gente que no cree en lo paranormal y pues en este tipo de cosas nadie tiene la verdad absoluta porque es algo que no es comprobable y pues no, ni tengo la verdad yo, ni tiene la verdad el que dice que no cree, pero pues desde mi punto de vista y desde mi ignorancia puedo decir que creo que este tipo de cosas son verdades porque, porque pues, o sea, me parece ilógico que estemos en el mundo, o sea, hay muchas cosas en el mundo que ponen a pensar. Por ejemplo, yo creo que existe la maldad, creo que, o sea, tantas cosas que vemos a diario. Por ejemplo, pues creo que hay brujas y sin embargo Mm, hay mucha gente que se lucra de este tipo de renombres para buscar, o sea, como para buscar un beneficio personal, que son como falsas personas diciendo que no, yo puedo cumplirte tal cosa o puedo hacer tal cosa, Leer puedo, las cartas. exacto, puedo leer las cartas. Pues en ese tipo de maricadas yo no, sinceramente no creo, pero sí creo en la bruja que pintan, las leyendas de mi país, la bruja que está en el monte, la bruja que te puede cazar, la bruja que te hace maldades si tú estás borracho, andando tarde de la noche, digamos, cerca de un monte y todo este tipo de cosas. La que Y lo seduce. la que los seduce, exacto, todo este tipo de cosas, las brujas que se aparecen en las fincas y pues Pero más que todas las brujas siempre se aparecen por allá, mae, en esos lugares todos, pues donde hay, como inhóspitos. sí, mae, donde la gente, pues, no es buena, donde la Parce, gente se no es que la gente emborracha y no sea todo buena, eso. no es que la gente no sea buena, es que lo que pasa es que, pues no sé, como en las ciudades, pues por el cuento de la urbanización y ese tipo de cosas, pues, o sea, no sé por qué, pero se disminuyó en cierto modo como la aparición de brujas y todo eso. No sé a qué se debe ese tipo de cosas. Sin embargo, en las casas, pues también se ve mucha actividad paranormal. Por ejemplo, yo he conocido varias personas que dicen que en su casa que se les aparecen los duendes
o que les mueven cosas, pues o sea, sienten mucha actividad paranormal incluso en sus casas, aunque pues es normal que lo veamos como en las fincas y demás, y en esos sitios pues alejados de la civilización. Y pues sinceramente para mí tiene sentido, porque tiene lógica para mí que este tipo de criaturas habiten en su, o sea, en su mundo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mi abuela, como les comentaba, pues que mi familia es una familia de finca, pues mi abuela me comenta que allá de ellos, de donde son, del páramo, ella cuando era niña, digo, la mamá de mi abuela cuando era niña, veía, ella veía en este lugar, veía animales de oro, veía una mula de oro, veía gallinas de oro, y pues son cosas que no tienen explicación. Y también me cuenta mi abuela que antes las palabras tenían mucho poder Y todavía, mae. y pues, o sea, pero no, o sea, no quizás como lo tenían en ese momento, o sea, como, voy a contarlo, que una señora del pueblo, quizás donde ustedes estaban, su hija era muy desobediente y ella le dijo, por desobediente te va a tragar la tierra y que la tierra se abrió literalmente y pues la niña empezó o sea, a tragarse, Hundir. a hundirse en la tierra. Entonces la tierra empezó y que o sea, se abrió como un hueco. Entonces la niña sentía que le mordían las piernas. Y pues, o sea, es muy duro. O sea, es duro y es muy intrigante como escuchar ese tipo de cosas porque uno se pone a pensar, o sea, pues cada uno está en la libertad de creer o no creer, qué es lo que sucede con este tipo de cosas. Y cada uno está en su libertad de creer. Pero pues yo, o sea, es bonito escuchar como esta cultura que hay en el país de narrar las historias paranormales y pues todo lo que ha venido sucediendo a lo largo pues de los años. Pues tantas historias como que el Moán, la Llorona, la Patasola, la Madre Monte, el Hombre Caimán y pues todo lo que nos rodea pues que considero que es una parte muy fundamental de nuestra cultura y es un, un regalo o es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados indígenas. Y pues otra de las historias que me cuenta, esa me la contó mi tía, hermana de mi padre, mi tía Sandra, que ella, allá donde ellos nacieron, allá en el En el páramo, páramo. hay un bosque mágico y un bosque en el cual la gente se perdía, que la gente entraba a este bosque y la gente se desaparecía mágicamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y pues ellos veían cosas raras de salir de este bosque. Mi tía me cuenta que ella veía cosas salir de este bosque, veía como luces azules salir de este bosque y pues es muy intrigante. También pues me gustaría compartir varias historias que yo viví cuando yo fui scout en los campamentos, pues alrededor de la fogata. Es muy bonito escuchar y es muy tenebroso y pues llena mucho de adrenalina al cuerpo escuchar en medio del bosque Y tenemos tantas cosas que suceden pues en la lejanía de la ciudad y demás. Pues por ejemplo me contaban mis compañeros scout que los llevo en mi corazón porque yo aprendí del escultismo que la promesa scout es algo que no se lleva en la pañoleta sino que se lleva en el corazón y pues considero que el que es scout una vez es scout para siempre y pues historias muy impactantes llegué a escuchar en este tipo de integraciones. Por ejemplo, me contaban que en cierto sitio que iban a acampar, ellos llegaban y una niña se les aparecía en la carpa y llegaba a pedirles agua. Le decía que si por favor le podían dar un vaso de agua. Pues ellos amablemente les daban un vaso de agua a la niña y cuando sacaban el agua y volvían a darse a la niña, pues la niña ya no estaba.
Y pues así fue varios días, varios días. Y la niña llegaba a cierta hora a pedirles agua a los muchachos y pues la niña desaparecía en su momento. Cuando ellos fueron a averiguar al pueblo, se dieron cuenta de que esta niña había muerto en un incendio y pues la niña murió desesperada pidiendo agua, murió desesperada pidiendo agua. Entonces por eso los campistas que se aparecían pues por allí a acampar, a hacer sus actividades, la niña llegaba a pedirles agua porque pues ella murió y quedó como su alma como en un bucle, desesperada por esta cuestión de que murió pidiendo agua. Y pues también un jefe que yo tuve, que él, no recuerdo bien su nombre, pero era el jefe gato. Él contaba que cuando él era niño, él se sentaba a ver el bosque y él veía gigantes salir del bosque y los veía por ahí andando. Y pues nada, es como una recopilación muy por encimita de todo lo que he escuchado en mi vida y de lo que he podido aprender de otras personas. La verdad es que es bastante impactante, ¿no? Porque uno se pone a pensar, ¿no? Mm, Uno no sabe realmente todo lo que hay en el mundo. Uno se queda apenas con la primera impresión, por decirlo de alguna forma. Pero para mí que todo esto sí existe, todo Y, o sea, esto, para mí, pues desde mi opinión personal, yo también considero que pues todo este tipo de cosas existen. contar una historia que yo tengo. Una vez me fui a acampar con mis padres en un río, creo que era como por el río Arauca, algo así. Entonces esto era llegado del río, nos quedamos acampando con mis papás y unos amigos de mis papás. Eh, Buscamos unos, ¿qué? 3, 2 días. Entonces se llegó la noche una vez y no sé por qué fue que salimos de ahí, pero el caso, pues yo estaba como muy pequeño, pero el caso es que pues nos fuimos todos como a recoger agua o a ir a pescar, pero estaba de noche. Pues eso eran como meras trochas. Entonces uno se mete ahí por todos esos matorrales, eran como un caminito así, y eso lo llevaba para el pueblo eh, o hacia el río. Entonces estábamos yendo hacia el río en esa trocha cuando entonces de repente nos apareció un señor, pues de repente apareció un señor diciendo, pues como alegándonos que no, que vea, que me tumbaron de ese puente, que no, que vea, me tumbaron la moto y todo. Y, o sea, era así alegando, o sea, como quien dice, es que no, pues estaba muy rabioso y estaba O sea, diciendo como echándole la culpa a alguien. exactamente, y arriba había un puente, o sea, un puente como que los pelados de por ahí de ese pueblo se tiraban de ahí del puente al río. Entonces apareció el señor diciendo eso. Entonces, eh, o sea, se alegando y nosotros, que cómo así, ta, ta, ta. Es que les cuento pues, y ya, y siguió derecho, o sea, siguió para el camino donde nosotros estábamos acampando, o sea, no había Sí. más caminos, o sea, siguió derecho, no supimos más de él. Entonces, uno de los amigos de mi papá, que era el que como que había organizado el viaje, porque él había, había vivido ahí toda la infancia. Entonces nos contó que sí, que efectivamente que ahí había pasado algo así parecido y que como que ahí muchas veces las personas tiraban los cuerpos o que habían choques y uno se iba para el río en ese puente. Y sí, la verdad es que muy impactante, ¿sabes? Sí, o sea, es impactante.
Estuvo bueno. saber, saber cómo ese tipo de cosas como suceden. Pues yo, tanto que he escuchado y he podido aprender, pues o sea, muchas veces es como, es difícil encontrar una explicación para este tipo de cosas, porque uno se pondría a pensar si es realmente que las personas luego de su muerte pues siguen apareciendo o siguen manifestándose, pues ¿por qué no pasa con todos los muertos? O por qué no, o sea, como una, algo que me inquieta a mí es saber como, o sea, qué tiene que pasarle a la persona en vida para que luego de fallecer se tenga que seguir apareciendo, o sea, de qué manera tuvo que haber muerto para, para que se siga apareciendo, para que asuste a otras personas. Bueno, yo tengo mucho sueño. Bueno, se despide J. Dios los bendiga, no apoyé nada en ese podcast, pero estoy dormido. Los amo. Bueno, Bueno, no, Jota, Muchísimas gracias te por tu desea- aporte. te deseamos una feliz noche. Que Que descanses. descanses, nosotros seguiremos aquí en nombre tuyo. Bueno, siga, Bonilla. y pues, o sea, es intrigante saber pues cómo funcionan este tipo de cosas, porque, porque pues es difícil encontrar una explicación. Entonces, intentamos como saber qué es lo que sucede. A mí me gustaría como saber qué le tiene que pasar a una persona en vida. Entonces, digamos, o quizás, o sea, es que hay muchas posibles respuestas. Quizás la persona apenas muere, tiene la opción, por decirlo de alguna manera, de elegir si quiere seguir estando en este plano o si quiere pues trascender, por decirlo de alguna manera, o, o, o si murió de una manera violenta o murió a manos de otra persona, pues también seguirá en este mundo. Pues, o sea, son cosas que no, que son difíciles de explicar y no hay ninguna manera de explicarlas, porque es algo que la ciencia no puede comprobar y es algo que son cosas que no son comprobables. Y pues nada, o sea, es algo que genera mucha intriga en mí. Sí, uno lo pone a pensar mucho, a maquinar mucho, porque la verdad es que la verdad uno solo se va a dar cuenta de todo es cuando se muere. Pero Exacto, para mí en lo personal, yo creería que lo que se llama como almas penando, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Por qué asustan en Armero? Armero, Tolima, Armero, creo que es en Tolima, y donde Cerro del sucedió Tolima. el volcán. O sea, ahí yo creería que todo asustan es por todos los que vivieron ahí antes de la tragedia, ¿no? Yo Claro, creería que estas almas penadoras son las que murieron violentamente, ¿no? Personas que de pronto no eran malas, Y pero sufrieron en ese momento, en ese momento tan trágico que pasaron. sí, Bonnie. sí, por ejemplo, eh, pues pasar por ahí, cuando uno va para Bogotá, la vía a Bogotá por Cambao, se tiene que ¿Usted ha pasar pasado por por, ahí? Yo no he sí, pasado. cuando uno va para Bogotá, por la vía de Cambao, es una recta muy larga, pues se tiene que pasar por un lado de Armero y se siente, o sea, se siente una vibra muy pesada, eh, porque pues, o sea, tantas víctimas que fallecieron en este hecho y pues, o sea, es difícil y es algo que es muy impactante porque todas, o sea, tantas personas que vivían en este lugar y tanta tragedia que hubo. Por ejemplo, vemos el caso de Omaira Sánchez y Mm. después de tantas personas que perdieron la vida en este lamentable suceso, pues es muy difícil afrontar como saber que tantas personas murieron ahí
y considero que es algo inquietante, aunque, o sea, no se sea creyente de lo paranormal ni este tipo de cosas. Quizás la gente piensa que no, pues ya la persona murió y dejó de existir. Pues yo considero que en este sitio, sí hay mucha concentración de actividad paranormal porque son personas que murieron, o sea, que estaban tranquilas en su casa, tranquilas haciendo sus oficios diarios. Muchas de esas personas eh, quizás tenían muchos sueños, tenían muchos proyectos, estaban aún empezando con su vida y pues su vida acabar de golpe, de un momento a otro. Considero que es muy duro y considero que pues estas almas eh, quedarían pues en este plano como tratando de buscar como qué fue lo que sucedió, tratar de buscar como una respuesta. Y pues nada, es mi punto de vista. Para mí, o sea, es que el mundo está lleno de dudas, es que solo ver, por ejemplo, solo con saber que el universo es así de grande y que nosotros somos apenas Un puntico. un puntico, no sé si también queramos hablar sobre el tema de los extraterrestres o de vida en otros planetas o lo dejamos para otro podcast, Pony. No, considero que ya es tema para otro podcast. Ya pues Sí, considero listo. que es tiempo de que vayamos terminando para que no nos alarguemos mucho y no sea tedioso para los oyentes. Listo. Nada, No, hasta aquí el muchas podcast gracias de para hoy. todos. Espero que les hayan parecido interesante, les hayan gustado, les haya hecho reflexionar o pensar por lo menos un poco acerca de este tema. Agradecerle a Bonnie por sus experiencias o sea, las experiencias que nos contó. Agradecerle a Daniel, agradecerle a Bonilla y agradecerle a Jota que participaron en el podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, también estamos en YouTube, estamos en Instagram como Los Primos Podcast, en Facebook. Y nada, Spotify. recuerden que podcast todos los miércoles, ¿listos? ¿Quieres agregar algo más, Bonilla? Sí, me gustaría pues agradecerle de antemano a las personas que nos apoyan pues con este proyecto, a todas las personas que nos comparten y a las personas que nos comparten sus experiencias con los podcasts, pues es muy valioso saber que las personas valoran el esfuerzo que es grabar un podcast, porque pues o sea, ustedes es sencillo sentarse y escuchar y disfrutar el podcast, pero no saben el trabajo y la dedicación que tenemos que ponerle a estas cosas. Pues detrás de cada podcast hay un compromiso de cada uno de nosotros, hay un trabajo de edición por parte de Ancestle, y pues nada, es bonito saber que las opiniones que ustedes tienen frente a este proyecto y frente a lo que hacemos, pues nada, muchas gracias por escucharnos y por la atención que nos brindan cada uno de ustedes, los llevamos en el corazón y pues nada, muchas gracias, te lo dijeron los primos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, apoyarnos. Esperamos seguir creciendo mutuamente. Lo dijeron los primos, muchas gracias.